Cedo la palabra a Reyes Rojas García, que es jefa de coordinación y normalización del Archivo de Indias, que es pues otro buque insignia de los archivos españoles, nunca mejor dicho lo de buque. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a la organización del seminario el haber contado con el Archivo General de Indias como fuente, no diría yo fundamental, pero sí un pilar importante para la historia de la navegación y la historia naval, tanto desde el punto de vista mercantil como de la defensa. Es difícil hacer una presentación en media hora de los fondos del Archivo de Indias, al igual que le pasará a Joaquín con los fondos de Simancas, ¿no? Porque desligar la historia mercantil o naval de nuestros fondos es muy complicado y se podría zanjar toda la conferencia invitando que fueran al archivo y consultaran cualquiera de sus 43.000 legajos, ¿no? Pero bueno, dado que me han pedido que haga una breve exposición al respecto, pues eso es lo que voy a intentar hacer. Bueno, por supuesto hay que empezar por la creación del archivo, brevemente, sin meternos en muchas profundidades, y gracias a que el compañero Braulio ya ha hecho una introducción muy interesante sobre el papel de Sevilla en la historia, ese puerto interior que tiene un papel relevante en la historia naval, ¿no? El archivo se crea en 1785 con un claro papel político, ¿no? Para recopilar toda la documentación que se encontraba dispersa en el territorio español referente a todos los organismos que generaron documentación, referente a los organismos productores de documentación que gestionaban el territorio que denominamos ultramarino, es decir, lo que se refiere a América y al Pacífico, por supuesto. A partir justo del mes de septiembre de ese año 1785, la documentación que estaba en el Archivo General de Simancas, que era, Joaquín pone cara de os lo quitamos, pero lo siento, el compartir es maravilloso, ¿no? Entonces, la documentación del Consejo de Indias que se encontraba en ese precioso archivo de Simancas, más la colección Patronato Real que empezó en dicho archivo, es la primera que llega a Indias. Después se recupera la documentación generada por la Casa de la Contratación ya en su etapa gaditana, el Juzgado de Arribadas, que es una institución que recoge las funciones del Consejo, es paralela en parte también a la Casa, pero también recoge sus funciones cuando ésta desaparece, y el Consulado de Cargadores a Indias, que se traslada con la Casa de Sevilla a Cádiz cuando ésta se marcha a esa localidad. Y por último, desde Madrid viene la documentación restante del Consejo de Indias a partir del año 1700 y las secretarías de Estado y Despacho que asumen las funciones que el Consejo deja, bueno, a partir de las reformas borbónicas, ¿no? Y sobre todo con la desaparición de dicha institución. De esta manera, los fondos que veríamos, si nos da tiempo en esta presentación, serían los del Consejo de Indias y la Secretaría muy brevemente, la Casa de la Contratación fundamentalmente, el Consulado de Cargadores y el Juzgado de Arribadas. Mientras que de los fondos adquiridos, solamente hacer una breve mención al Archivo Rivero Solesio, y el apostadero de La Habana, del que aquí se ha hecho ya mención y que nosotros poseemos un pequeño fondito por adquisición. ¿Cuánto? 60 y tantas cajas. Muy interesantes, muy complementarias con la documentación. Claro, estamos buscando nosotras. Pues lo tenemos nosotros. Claro, pero tiene que haber, bueno, ya lo haremos. Sí, sí, eso sí. Tiene que haber muchísimo. Sí, muy mal estado de conservación. Y queremos que quizás, bueno, ya lo haremos. Sí, 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 sí. Bueno, voy a ir pasando ambas. Los conceptos historia de la Armada Española y los descubrimientos, conquista, navegación del siglo XVI son conceptos íntimamente unidos, porque si bien es cierto que la Armada como tal, reglamentada, pues la consideramos un poco a partir del 18 con las reformas borbónicas, toda la etapa de los Austrias es una armada fundamental y muy ligada a la historia de del descubrimiento de las exploraciones americanas y ultramarinas, ¿no?
Es por ello que hay que centrar muy bien hacia dónde queremos enfocar, o quiero yo enfocar, la comunicación, dejando de lado un poco el aspecto mercantil, también importantísimo, y centrándonos en la Armada en sí y en su reflejo documental en el archivo. Es cierto que el negocio comercial no hubiera sido lo mismo sin ese convoy naval que se crea y que es la llamada Flota de Indias, ¿no? Los fondos en los que me voy a centrar fundamentalmente, que son los que hemos visto hasta ahora, los he seleccionado porque son en gran medida los que mejor reflejan la conformación de las distintas flotas y armadas, que van unidos necesariamente, la participación que tuvieron en las exploraciones americanas y ultramarinas, el desarrollo científico y tecnológico que fue de la mano de esa participación no solo defensiva de la Armada, y otros muchos aspectos de la vida cotidiana, como ha dicho el propio Braulio, ¿no? Que no solamente son los listados, es lo que trasciende, son las comunicaciones, la correspondencia de ese personal ligado a la Armada con sus familiares, con el Consejo o con otras instituciones. Vamos a empezar, cómo no, por la Casa de la Contratación, porque si bien nuestro fondo estrella es el Consejo de Indias, pues yo creo que en este caso concreto la Casa de la Contratación es fondo obligado de consulta si uno quiere conocer la Armada en la Edad Moderna, complementándolo con otros centros de archivo, por supuesto. La casa se crea en 1503 con una expresa finalidad mercantil de control y fiscalización del paso de personas y mercancías a los nuevos territorios. Sin embargo, rápidamente evoluciona a un organismo especializado en la navegación y ligado a la conformación de armadas concretas, porque es una institución puntual que se va desarrollando hasta que los Borbones unifican toda esa estructura, con funciones, como digo, de navegación, fiscalizadoras desde el punto de vista económico y personal, especializada en la formación de sus integrantes por medio del piloto mayor y sus exámenes, y en todos los instrumentos de navegación que son necesarios en cada uno de los momentos. Es decir, que evoluciona, es una institución científica, fiscalizadora, comercial, mercantil, es un total. Tuvo asimismo también una función muy importante en cuanto a su personal, porque se encargó, aunque después con la aparición del Consejo de Indias, es anterior al Consejo de Indias, con la aparición del Consejo, antes rendía cuentas al Consejo de Castilla, pero con la aparición del Consejo, en la Casa de la Contratación, que va a tener unos primeros momentos bastante independientes, a partir de 1524 rendirá cuenta tanto de su personal como de su gestión económica al Consejo de Indias. De ahí que a partir de ese momento también la consulta de los fondos del Consejo, de la documentación del Consejo, sea absolutamente necesaria. De las series de la Casa de la Contratación podríamos destacarlas todas, pero yo he destacado aquellas más específicas, la denominada Armadas, obviamente, que además tiene 3 subseries de las que vamos a hablar sucintamente. Los títulos y nombramientos, las cuentas, los expedientes de efectos comprados para la Armada. Os voy a repetir muchos conceptos porque la documentación es muy complementaria y está también muy fragmentada. Hay series en un momento que las lleva la casa, otras series que en otros momentos las llevan otros organismos, pero son las mismas. Los sueldos de la gente de mar y guerra, los derroteros, por supuesto, las relaciones de caudales, pertrechos, mercancías y las presas de navíos, muy importante también a lo largo de todo este periodo, porque genera una documentación riquísima, no solo en los aspectos defensivos, de defensa costera, ¿no?, sobre todo, sino también de aspectos técnicos de los navíos encargados en concreto de la presa de corsario. Dentro de esa serie 15, que se denomina Armadas, hay 3 subseries que son asientos de armada, papeles de armada y expedientes, asientos, libros y papeles de
papeles, un concepto misceláneo, ¿no? Los asientos de armada es una serie que va de 1527, casi todas las series de contratación abarcan ese periodo, entre 1503 y 1790, años antes o años después, ¿no? Con esta serie de asientos de armada son libros contables, muy característicos por ese agujerito que tienen los documentos contables de la edad moderna, ¿no? Y son en general libros de cargo y data del coste de cada una de las armadas. Es decir, digamos que sería la parte presupuestaria previa en estos asientos de armada, donde se recoge toda la información necesaria de tipo contable, fiscal y económico para la conformación de cada armada que colaboró en una expedición de exploración o en una defensa o en un ataque. Los libros de armada, sin embargo, es el consecuente. Son libros que van en este caso, como verán, de 1495, es decir, incluso antes de la creación de la Casa de la Contratación. Es documentación que recoge la Casa, pero es anterior a ella, a 1715. Este libro es el libro de cuenta de las 4 carabelas de Juan Aguado, que hizo la vuelta del segundo viaje de Colón y la ida del tercero. Es un documento de 1495. Y en este caso lo que se recoge son los gastos ocasionados por la propia Armada. Es decir, si el anterior era lo que cuesta, esto es que nos ha costado, en definitiva, y qué gastos se han derivado de las distintas armadas, ¿no? Son muy detallados, la serie se conserva relativamente bien. Hay parte, verán cómo este documento está en perfecto estado, pero hay libros que se han conservado bastante peor. Muchísima información de tipo económico, pero también cotidiano de las propias armadas, porque ahí se habla de habituallamiento, de sueldos. Entonces, pues nos aporta muchísima información variada de la estructura no solo de los navíos en cuanto a su aspecto estructural, sino al contenido y su tripulación. Y la última de estas series, subseries de la serie de Armada, es papeles de Armada, igual desde mitad del 16 a mitad del 18. Como digo, es una miscelánea, son 327 legajos, cajas de documentos con expedientes, cuadernos de autos, en los que se reflejan multitud de aspectos relativos a estas armadas, tanto de tipo económico, porque en verdad la mayor parte de la documentación que conservamos en la Casa de la Contratación es de tipo económico, o para fiscalizar esos gastos ante la Corona, ante el Consejo, ¿vale? ¿Qué información podemos encontrar en estos papeles de armada, además de cuentas, que las hay en todas partes, ¿no? El apresto de las propias armadas, que se necesitaba desde el punto de vista material para formar una armada. Los caudales, es decir, el aspecto económico. El corso. Cómo actuar frente a los corsarios, cómo actuar frente a los navíos que atacan a la Corona, ya sea en las costas inmediatas o sea en el trayecto. Hay muchísima información, expedientes de corsarios, ¿no? Eso ligado también a la defensa costera. En cada uno de los puertos en los que se fueron estableciendo fortificaciones, ensenadas o cualquier tipo de destacamento militar y defensivo, también había instrucciones de su defensa costera por parte de la Armada. Lo veremos en imágenes al final de la presentación. Esas son las 3 series básicas y fundamentales para el estudio de la Armada Española en la Casa de la Contratación. Además, hay más cuentas. Como verán, desde luego no sería por no justificar los gastos anteriores y posteriores a cada una de estas expediciones, ¿no? Pero estas cuentas son distintas. Estas son cuentas a proveedores, digamos, lo que se denominarían hoy proveedores, es decir, a los pagadores de la Armada, a los astilleros, a los maestres, al personal, para el habituallamiento de estos navíos cuando salen en las distintas expediciones, y hay que complementarlo con los libros de sueldos de gente de mar y guerra.
un estudio comparado de esos costes con los sueldos también sería muy interesante. Otra serie es las relaciones de pertrechos de guerra y mercadería, también muy relacionada con lo anterior, es decir, todo lo que necesitaba el navío para salir a la mar convenientemente. Pues hay muchísimas relaciones, es decir, es una documentación que, aunque está dividida en series, está muy relacionada entre sí y no se puede entender una serie sin consultar la otra, porque aporta una visión total, ha dicho Braulio, ¿no? Esa historia total, ¿no? Pues en este caso exactamente igual. Sobre todo estas relaciones, esta contabilidad necesaria para la casa, lo es, e insisto en ello, porque tenía que justificar sus cuentas. La Casa de la Contratación no fue un organismo independiente y tuvo que en todo momento justificar sus cuentas ante la corona. Y gran parte de esta documentación tiene su contrapartida en las series del Consejo de Indias, en la que hay, bueno, ya lo veremos en su momento correspondiente, una documentación reflejo de esta que la propia Casa emite. Las presas de navío es una serie importantísima, relacionada con el corso, por supuesto, ¿no? Y aporta sobre todo mucha información sobre defensa naval, la disposición de los navíos en las ensenadas, qué tipo de navío y qué tipo de defensa lleva cada uno de ellos a lo largo del tiempo en función de esos avances tecnológicos que también se ven reflejados en la documentación. En este caso, bueno, no es el mismo que ha puesto Braulio en una de sus diapositivas, pero vamos, en años similares, defensa contra navíos holandeses, que siempre estábamos a las greñas con ellos, para defender las líneas costeras y el trayecto, por supuesto. La flota de India, el convoy naval, sirvió justamente para defender todo el trayecto de los navíos extranjeros, de los ataques extranjeros. Pero si bien todo lo anterior es absolutamente importante, ¿no? No llevo tiempo, pero tú me avisas que yo no paro. Vale. La función fiscalizadora, organizativa de la Casa también tuvo otra vertiente, que fue la función eminentemente científica. Con la creación de la Casa se crea la figura del piloto mayor y del cosmógrafo mayor. En ambos casos tenían una labor docente, una labor de formación, pero también una labor de apoyo a la navegación. Gracias a esta función científica, pues tenemos la serie de exámenes de piloto. Si bien es cierto que puede ser un poco decepcionante en el sentido de que no sabemos de qué se les examina. Es decir, vemos la serie de exámenes de piloto que nos tocó a Braulio y a mí, entre otros compañeros, repasarla hace un montón de años, y yo esperaba ver qué se les pedía a estos pilotos para la navegación, y sin embargo son los autos relativos a la solicitud que hace el aspirante y el título cuando ha pasado la prueba necesaria. Una pena que eso no se conserve, es verdad que de esa parte del cosmógrafo mayor y del piloto mayor nos falta documentación. Pero bueno, nunca se pierde la esperanza de que en algunos de esos papeles sueltos que aún tenemos por revisar se encuentren algunos de estos documentos. Y después títulos y nombramientos. Están todos los títulos con carácter seriado desde 1515 a 1776. Son títulos pues desde los altos cargos a los tripulantes más básicos de cualquier navío, ya sea de tipo mercantil o sea defensivo. Y los derroteros, por supuesto. El derrotero es un instrumento. Este que os he traído, por eso decía que tengo aquí la chuleta un poco, es la primera tierra que avistaron los componentes de la expedición de Legazpi hacia Filipinas, ¿no? Y es, por un lado, la carta náutica y por otro, el informe que realiza para mejorar. No he pasado la diapositiva, ¿verdad? No, es que como estoy haciendo doblete. Por un lado es la carta náutica y por otro es el informe que hace para mejorar la derrota. Es decir, el derrotero no es un instrumento estático, sino que hay
una derrota planeada y después hay una mejora para la navegación posterior, para que la navegación posterior sea mejor. Siempre hay informes de los pilotos sobre estas nuevas derrotas. De hecho, hay informes que son bastante tajantes al respecto. Creo que hay otro más adelante que os traigo. Saliendo ya de la casa, que es lo poco que puedo decir, está la colección Patronato Real. Es una sección facticia. A ver, eso significa que no es una sección, no es una serie producida o un fondo producido por un organismo a lo largo del tiempo, que es seriado y que tiene una estructura, sino que es fruto de la elección del archivero por seleccionar determinados documentos con un interés habitualmente histórico, historicista, ¿no? En este caso del patronato no es exactamente historicista. Cuando se crea la sección de patronato, que se crea en el Archivo General de Simaca, que también tiene una, se hace para recopilar la documentación que acredita los intereses de la corona, los intereses eclesiásticos de la corona. De ahí que su primera serie fueran las bulas, ¿no? Eso se acrecienta con otra serie que se denomina Descubrimientos, Conquista, muy largo el título, ¿no? Que también me parece que Pilar ha comentado alguna con un título muy parecido en su archivo, ¿no? Esas comienzan en Simancas y al llegar a Sevilla se acrecientan hasta el siglo XX, en que se decide que ya es una colección cerrada, que ya no va a volver a sacarse documentación de sus expedientes para conformar una colección de estas características. Eso no le quita importancia a la colección una vez hecha, ¿no? La colección Patronato Real solamente voy a destacar dos series de todas las que tiene. La primera de ellas, Descubrimientos, Descripciones, Población, etcétera, que tiene dentro 12 subseries organizadas por las grandes expediciones de descubrimiento y conquista, como se denominaban, a otras de tipo geográfico. Están los viajes en verdad no son los viajes de Colón, son los pleitos posteriores, pero hay una información riquísima de todos los viajes. Hernán Cortés, California, Florida, Santo Domingo, México, etcétera, hasta el Maluco y la expedición de Magallanes, ¿no? En todas ellas se reúne documentación también de tipo muy misceláneo, es decir, hay desde los relatos de los exploradores, ya una vez en tierra, a los relatos de los tripulantes durante la travesía, las derrotas, información sobre las capitulaciones, que son los acuerdos establecidos entre la corona y los exploradores para conformar esa armada de carácter de exploración, más que defensivo, ¿no?, en estos primeros momentos, ¿no? La organización de las propias armadas, más cuentas, más documentación económica, pero tiene mucha documentación gráfica. Es decir, a cada descripción geográfica, no a cada, pero a muchas de las descripciones geográficas le acompaña un mapa, un derrotero, un documento gráfico que a su vez ha conformado otra colección, mapas, planos, dibujos, pero que al mantener su vinculación orgánica podemos relacionar, ¿no? En este caso creo que os había traído, no sé si tenía aquí, la copia del derrotero de Andrés González, ¿no?, que es el piloto que acompañaba a Pedro de Ibarra a principios del siglo XVII. ¿2 minutos nada más? Bueno, pues voy corriendo. 5, venga. 5, por favor, que si no, no termino. Pues voy corriendo. Esta la paso porque es un ejemplo, simplemente. Y me interesa mucho ver la serie de Real Armada, donde hay documentación muy parecida a la que ya os he comentado de la Casa de la Contratación, ¿vale? Papeles de buen gobierno, testimonios. Hay sobre todo informes, tratados navales. Esto está en patronato, en una subserie dentro de materias diversas que se denomina armadas. Bueno, vamos a pasar, esto era un eclipse, un informe sobre un eclipse, pero bueno, para otro día. Del Consejo de Indias, a pesar de que es el fondo numéricamente más importante del archivo, tan solo os he traído esta diapositiva para que veáis que simplemente poniendo Real Armada en pares, recuperamos más de 5.000 registros
que contienen esos términos. No significa que sea lo único que hay. De ahí que no me atreva ni siquiera a hacer, bueno, sí, una presentación de las series más importantes, pero no mucho más. Los registros de reales disposiciones, los registros específicos de armada. Hay unos registros específicos en los que el Consejo asentaba cada armada que salía, y no cada flota, de eso se encargaba el Consejo, en la casa, pero de cada una de las armadas se encargaba el Consejo. Cartas y expedientes de autoridades de todo tipo hacia el Consejo de India, comentando cualquier aspecto de defensa, de necesidades navales, de, bueno, una múltiple variedad de temáticas relacionadas con la navegación. Expedientes de fortificaciones y defensa y expedientes sobre armadas. Paso a paso, simplemente hablar del juzgado de Arribadas y del apostadero de La Habana con lo más rápido que pueda. El juzgado de Arribadas recoge las funciones de la Casa de la Contratación cuando ésta desaparece. Hay un momento en que son paralelos, de manera que va a tener poco más o menos las mismas series documentales que la propia Casa de la Contratación, es decir, registros de navíos, documentos técnicos, los mismos derroteros, bueno, ya derroteros ya en el siglo XVIII, pues ya son documentos con un carácter más especializado, quizás si cabe, ¿no? Expedientes sobre tripulación, pertrechos, comunicaciones con la Secretaría de Marina. Eso creo que son series muy importantes porque hablan de la gestión y de los aspectos más burocráticos, por decir, más administrativos de la Armada. Y por último, el apostadero de La Habana. Decir únicamente que fue una adquisición del Estado en el año 99, que llegó al Histórico Nacional, de ahí pasó a Indias, y que tiene, el apostadero es un astillero, ¿no? Con la reforma borbónica se establecen puntos estratégicos para el mantenimiento de estos navíos, ¿no? La Habana fue uno de ellos, Puerto Rico y Filipinas, ya en el siglo XIX, y por vicisitudes del destino llega al Archivo General de Indias. Las series que tiene son interesantísimas: correspondencia con el ministro de Marina, con la comandancia, con la intendencia, gestión económica de todo tipo y gestión de personal, listados, sueldos, incluso la manutención o sea, lo que comía, las raciones que se le daban a cada uno de los miembros de la tripulación. Y para terminar, desde el punto de vista visual, que toda esta documentación, que estoy pasando por aquí, no por aquí, que toda esta documentación escrita, todos estos expedientes, van acompañados de documentación gráfica siempre. De ahí que tengamos más de 8.000 unidades documentales no textuales, que son mapas, planos, dibujos, estampas, tratados que están a lo mejor que tienen algún tipo de decoración o lo que sea. Con ello podemos ver los navíos y sus tipos a lo largo del tiempo, especificaciones técnicas. Estos son clavos, los clavos que necesitan los barcos que hacen de correo, por ejemplo, ¿no? Los cañones que necesitan los barcos de correos, que parece ser que eran barcos muy especiales porque necesitaban unos aspectos muy determinados. Los arqueos y su evolución. Sobre arqueos de navío hay una gran cantidad de documentos gráficos. Formaciones navales con carácter defensivo en las ensenadas y en las fortificaciones, con los que estudiar no solamente el aspecto técnico, sino también su formación y la entrada en esos puertos. Las ensenadas y los astilleros. Bueno, y por último, indicarles que todo esto lo pueden encontrar en mayor o menor medida en Pares. Toda la documentación gráfica sí que la pueden ver porque está todo digitalizado en el portal Pares, y que cualquier búsqueda que hagan de tipo Real Armada, etcétera, tienen que filtrar porque les aparece tanta información que tienen que intentar localizar las series documentales. Y ya está, y muchísimas gracias por su atención.